Dios les bendiga. En esta hora quiero compartir un mensaje para el Día del Padre y el mensaje lo he titulado Un Padre Ejemplar en tiempos difíciles. Abra su Biblia ahí en Mateo 24, versículo 35 al 44. Mateo 24, 35 al 44. Ahí vamos a ver el mensaje de un padre ejemplar en tiempos difíciles. Y aquí en Mateo 24 es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y pues en nuestros días estamos viviendo tiempos difíciles. Es algo que nosotros podemos ver día a día lo que se está viviendo. Es algo nuevo cada vez que pasa, ¿verdad? Y pues en este momento nosotros debemos estar más preparados y no solamente nosotros, sino también preparar a nuestra familia para vivir en los tiempos difíciles, pero de una manera correcta. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor podemos ver que son las palabras proféticas del Señor Jesucristo mostrándonos que su venida está muy cerca. Y son tiempos difíciles, pero nos muestra que la venida de Cristo Jesús ya está aquí a la puerta. Y es por eso que es sumamente necesario que el padre de familia tome la responsabilidad delante de Dios para asegurarse que su familia esté a salvo, a pesar de todo lo que suceda a su alrededor. Y lo que sucede en el futuro, nosotros debemos, o lo que vaya a suceder en el futuro, nosotros debemos estar preparados y nuestra familia también debe estar preparada y saber de qué se trata y qué es lo que tiene que hacer. Hoy, en este momento, vamos a ver en la vida de Noé como un padre ejemplar en los tiempos difíciles que él vivió y cómo mantuvo a su familia a salvo hasta el final. Pero vamos a ver en este momento una referencia en Mateo 24, pero en las mismas palabras del Señor Jesucristo. Sígame con su vista, versículo 35. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia, note usted, aquí habla del padre de familia, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos nosotros en este pasaje bíblico que el Señor Jesucristo está respondiendo a una pregunta que le hicieron los apóstoles en cuanto a las señales de su venida y del fin del siglo. En todas las señales que él menciona como respuesta a esa pregunta, él hace referencia que será como en los días de Noé.
dijo que así sería la venida del Hijo del Hombre. Así como fue en los tiempos de Noé, el diluvio y cómo estaba viviendo la gente, y el diluvio llegó repentinamente que ni se lo esperaban. En otras palabras, así va a ser la venida del Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, que la gente ni siquiera va a estar esperando a qué hora va a llegar. Nadie lo sabe, dice ni aún los ángeles, sino solo mi Padre que está en los cielos es el único que sabe. Aquí vemos nosotros a Noé, ¿verdad? La vida de Noé, qué es lo que hacía Noé, de qué manera se encontraba Noé cuando llegó el diluvio. Él estaba eh, pues atento a lo que iba a suceder, sí o no. Bueno, eso es lo que vamos a ver en este estudio, pero vemos nosotros aquí en el versículo 43 que el Señor Jesucristo dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir para robar, pues no se dormiría el padre de familia, estaría atento. Él estaría esperando al ladrón que iba a tratar de entrar a su casa. Precisamente eso es lo que el Señor Jesús le dice a usted, me dice a mí, que nosotros debemos estar listos, preparados, atentos para la venida del Hijo del Hombre, o sea, la venida de Cristo Jesús. Que no estemos nosotros desapercibidos, sino debemos de estar atentos, en vela, para la venida de Cristo Jesús. Ahora, veamos cómo eran los días de Noé según el versículo 38 que menciona Cristo Jesús. Dice, porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, aquí vemos nosotros que el Señor Jesús dice que estaban comiendo y bebiendo. ¿Qué significa esta referencia o estas palabras? Dice que estaban comiendo y bebiendo, pues según nos muestra que estaban de fiesta. Estaban despreocupados en lo que podía venir o suceder. Ellos estaban de fiesta, comiendo y bebiendo, y por lo tanto llegó aquella catástrofe en el momento que ellos estaban de fiesta. Ahorita hay muchas fiestas por todas partes. De hecho, hay personas que hacen fiesta cada fin de semana y no se preocupan absolutamente de nada, de buscar a Dios o de guiar a su familia a los pies del Señor, ¿no? Ni ellos ni tampoco a su familia los llevan a buscar a Dios. Yo he hablado con muchos niños, con muchos jóvenes y aún con personas adultas donde dicen, nunca he ido a la iglesia. Niños jóvenes dicen, no, mis papás no nos llevan a la iglesia. Y eso es algo triste, es algo lamentable, que los niños, los jóvenes no están siendo guiados por sus padres en el camino verdadero, en el camino de vida que es Cristo Jesús. Hay cientos, miles de personas que no se preocupan de ellos mismos buscar a Dios, mucho menos de llevar a sus hijos en el camino de Dios. Ahora dice ahí otra palabra, dice que estaban casándose y dando en casamiento. Aquí vemos dos cosas y podemos analizar una palabra y también la otra. Estaban casándose
y también estaban dando en casamiento. En primer lugar, cuando una pareja se casa, piensa en planes futuros. Pero en este caso, los planes del hombre no eran conforme a la voluntad de Dios. Se estaban casando. ¿Por qué digo esto? Porque había obstinaciones, en este caso, en los días de Noé, había obstinaciones del ser humano en hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Vamos a analizar esas palabras. ¿Qué es lo que estaba pasando en sí en los tiempos o en los días de Noé? Se estaban casando, pero vamos a ver un poco más allá de lo que estaba sucediendo. Génesis capítulo 6 dice así, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, note usted, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, en estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Note usted ahí en el versículo 5. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En otras palabras, vemos nosotros que aquí el ser humano era hacer el mal, hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Eso era todo lo que estaban viviendo en todo lo que hacían. Ahora, tomando este pasaje de referencia, nosotros podemos ver lo que dice Cristo Jesús, que se estaban casando y estaban dando en casamiento. En primer lugar, vemos nosotros aquí en el versículo 2 de Génesis 6 que se menciona a los hijos de Dios, que tomaron mujeres de las hijas de los hombres y escogieron entre todas. Dice ahí que escogieron entre todas. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Dios? Bueno, una cosa debemos entender que hace diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Si fueran hijos todos de los hombres, serían hijos de los hombres con las hijas de los hombres. No habría ninguna diferencia, pero hace una diferencia entre hijos de Dios e hijas de los hombres. Por lo tanto, quiere decir que esos varones que no eran hijos de hombres, eran ángeles que negaron su estado angelical que Dios les había dado al crearlos. Esos eran seres angelicales que no quisieron ser ángeles, sino que ellos quisieron llegar a las hijas de los hombres. Como eran de una persona o una personalidad angelical, entonces sucedió algo. Fíjese nada más lo que sucedió. Por eso podemos decir que no eran hombres humanamente hablando, eran seres angelicales
de lo cual sucedió algo aquí en el versículo 4. Fíjese nada más. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Por lo tanto, como eran hijos de ángeles, nacieron gigantes. Eran hombres gigantes y eran hombres fuertes, valientes, guerreros, porque eran hijos de los ángeles que negaron su personalidad angelical y ellos llegaron a ser gigantes. No eran hombres común y corrientes humanamente hablando. Por eso nacieron gigantes de aquella unión de ángeles con hijas de los hombres. Por lo tanto, ahí vemos nosotros donde dice Cristo Jesús que en los tiempos de Noé estaban dando en casamiento. Estaban dando en casamiento. ¿Quiénes estaba dando en casamiento? Los padres de las doncellas las estaban dando en casamiento, y esto va en contra de la voluntad de Dios. Precisamente es una rebeldía del ser humano hacer esas cosas, porque esa no es la voluntad de Dios que sucediera de esta manera. Eso es lo que significa que estaban dando en casamiento según la palabra del Señor Jesucristo. Ahora, por otro lado, vemos que dice que estaban comiendo, bebiendo y casándose. ¿A qué se refiere Cristo Jesús que estaban casándose? Bueno, un punto de estos es lo que acabo de mencionar, que esas doncellas se estaban casando con esos seres angelicales que ahora habían tomado cuerpo, y también esos seres angelicales se estaban casando con las hijas de los hombres, pero hay otro punto en el cual también nosotros podemos ver a la luz de lo que sucede en nuestro tiempo, que dice Cristo Jesús que será en estos últimos tiempos como en los tiempos de Noé. Por lo tanto, el casarse no tiene nada de malo. Dios instituyó el matrimonio. El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 19:4. Fíjese nada más, hay que poner atención en esto, porque el casarse no tiene nada de malo, pero tiene que hacerse conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. No debe hacerse de una manera equivocada o contraria a la palabra de Dios. Dice aquí en Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio? ¿Quién es el que hizo al principio? El Creador, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Dice, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Note usted, Cristo Jesús está mencionando que Dios Padre hizo al hombre, hizo a la mujer y los unió, y jamás van a ser separados por el hombre. No existe el divorcio. Dios
los hizo para que estén unidos, por lo tanto, hasta la muerte, ellos seguirán siendo una sola carne. Bueno, ahí vemos la voluntad de Dios, pero notemos nosotros que aquí dice que Dios hizo varón con una hembra, los unió con una mujer, unió al hombre, al varón, con la mujer. No dice que Dios hizo y unió a un varón con un varón, ni a una mujer con una mujer. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es varón con hembra o varón con mujer, no del mismo sexo. Y eso es lo que está refiriendo Cristo Jesús a lo que hizo Dios Padre en el principio de la creación del ser humano. Así que, si Dios hizo al varón y lo unió a la mujer y lo hizo una sola carne, ¿qué estaba sucediendo entonces en los tiempos de Noé? ¿Y qué es lo que está sucediendo ahorita en estos tiempos difíciles que Cristo Jesús dice que en nuestros tiempos difíciles va a ser como en los tiempos de Noé? Bueno, aquí vemos nosotros que la humanidad se había pervertido contra la voluntad de Dios en el tiempo de Noé, porque dice ahí en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, note usted lo que ellos decidían, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ellos pensaban nada más en el mal y hacer lo contrario a las cosas de Dios, a la voluntad de Dios, y ellos no buscaban honrar a Dios en nada. Esa era la condición de cómo se encontraba la humanidad en los tiempos de Noé, y esa es la condición de cómo se encuentra en nuestros días la humanidad. No busca la voluntad de Dios, busca solamente hacer lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Aquí vemos que Cristo Jesús dice que no tiene nada que ver, no tiene nada de malo el casarse, pero siempre y cuando sea conforme a la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos nosotros a lo que se refiere que se estaban casando, según Mateo 24, estaban casando, comiendo y bebiendo y casándose. ¿A qué es lo que se refiere Cristo Jesús? Bueno, en nuestros días se está promoviendo y hasta se está llevando a ley, se está haciendo ley, que el hombre puede decidir lo que él quiere hacer con su vida, la mujer puede decidir lo que ella quiere hacer con su vida, y mundialmente, en muchos países, se está haciendo ley de el matrimonio del mismo sexo. Eso es a lo que se refiere Cristo Jesús, que en los últimos tiempos van a estar casándose. Pero no se está refiriendo al casamiento conforme a la palabra de Dios. Él se está refiriendo que se van a estar casando en contra de la voluntad de Dios de una manera equivocada. Se está promoviendo ese casamiento en nuestro tiempo, que aún en estos países de grande civilización, de grandes potencias, se está haciendo ley, que se tiene que respetar a la persona que decida casarse
con otra persona del mismo sexo. Y que el que no lo respete, pues hasta puede ser demandado. Pues déjeme decirle que aún hasta los mismos gobernantes que lleven a cabo todo esto van a ser enfrentados delante del Todopoderoso, y Él es el que los va a juzgar. El juez de jueces y el Rey de reyes va a juzgar a los jueces que estén de acuerdo con esto, y va a juzgar a los mismos reyes y presidentes que estén llevando a cabo esa ley. Y en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros, cristianos, creyentes en la fe de la palabra de Dios, nos oponemos a que se viva en estos días en contra de lo que Dios dice. Yo me opongo a todo eso como ciudadano de los Estados Unidos, me opongo a eso. Y en el nombre del Señor Jesucristo, les llamo, les animo a todos los pastores y a todos los cristianos que también levanten la bandera de Cristo Jesús, la bandera de la vida cristiana, oponiéndose a todo lo que se oponga a la palabra de Dios. No debemos aceptar. ¿Por qué? Noé se opuso a todo lo que se estaba viviendo en su tiempo, en el tiempo que él y su familia estaban viviendo. No importa que el mundo entero esté en contra, Noé, él como quiera siguió predicando y duró 120 años predicando en contra del pecado, aun cuando le decían, lo juzgaban que estaba loco, que no iba a suceder absolutamente nada de ese juicio que él estaba mencionando. Él como quiera siguió levantando la bandera de Dios. ¿Y sabe cómo levantó la bandera de Dios? Construyendo el arca, diciendo, prepárense porque viene el juicio, va a venir el juicio. Pasó un año, estás loco, mira, ya pasó un año y todavía no viene. Pasaron 50 años, pasaron 100 años y todavía no viene. Pues era la voluntad de Dios que todavía no sucediera, porque les estaba dando la oportunidad a que se arrepintieran. Y eso es precisamente lo que Dios está haciendo, dando la oportunidad a que haya un arrepentimiento tanto en el gobierno como en toda la gente que está viviendo y está demandando ese derecho de igualdad en esa perversión en la cual se están levantando. Y tómelo de parte de Dios. Y si tú estás viviendo de esa manera, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Dice Cristo Jesús a las mismas iglesias, a los mismos pastores se lo dice, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde y venga sobre ti como ladrón en la noche. Así que el Señor es el que está llamando a un arrepentimiento. Noé era un padre ejemplar en medio de esos tiempos difíciles. Él estaba luchando contra viento y marea para mantener a sus hijos. Tenía 3 hijos varones. Mantener a sus hijos dentro del camino correcto, aun cuando los demás no quieren creer. Muchacho, muchacha, escucha a tu padre que te está dando el consejo de que te mantengas firme. Si Cristo Jesús viene ahora en la noche y tu padre te ha estado diciendo y tú no quieres escuchar a tu padre, mañana en la mañana no vas a ver a tu padre. Si viene Cristo Jesús hoy en la noche y mañana en la mañana tú vas a estar buscando a tu padre y tu padre se fue con Dios, y tú te lo vas a lamentar si no escuchas a tu padre. Los hijos de Noé
Aun cuando sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de ahí, con los cuales tal vez se juntaron en varias ocasiones, no quisieron escuchar, los hijos de Noé escucharon a su padre y ya no quisieron escuchar a los malos consejos que se escuchaban por ahí fuera. Ellos fueron unos hijos sometidos a su padre y a la palabra de Dios que era dada a través de sus padres. Era Dios quien estaba hablando a través de Noé a esos 3 varones, a esos jóvenes. Es Dios quien te habla a ti, joven, niño. Es Dios quien te habla a ti a través de tu padre, a través de tu madre. Y en primer lugar vamos a ver cómo los hombres pueden ser padres ejemplares en tiempos difíciles. Los hombres que mantengan su fe en sus corazones, en el corazón de ellos y en el corazón de su familia en medio de los tiempos difíciles que se están viviendo. Ese es un padre ejemplar. Debe mantener su fe en su corazón y en el corazón de su familia. Sea un padre ejemplar manteniendo esa fe. Noé estaba viviendo en tiempos difíciles. Había una perversión drástica, fuerte, lo cual rodeaba a Noé y a su familia, y eso no era común. Estaba levantándose una ola de perversidad en el tiempo de Noé. Ahora el peligro que nosotros enfrentamos en nuestro tiempo es que la sociedad lo ve muy normal, muy común. Es normal para todos. De tal manera que se está incrementando más y más cada día esas grandes protestas en las calles, en las ciudades, pero de miles de personas allá en la calle reclamando la igualdad de derechos. Aun cuando ellos saben que es contra la voluntad de Dios todo eso que ellos están reclamando. Lamentablemente, muchos de ellos fueron llevados a la iglesia por sus padres, leyeron la Biblia. Sus padres les leyeron la Biblia, sus padres les enseñaron a muchos de ellos. Fueron a la iglesia, escucharon la escuela dominical, fueron enseñados, han escuchado mensaje tras mensaje, pero aún así se aferran a reclamar el derecho de igualdad. En nuestro tiempo estamos viviendo esos tiempos difíciles. En los tiempos de Noé también estaba pasando exactamente lo mismo. Por eso Dios vio que estaba el mal de continuo en el corazón y en los pensamientos de ellos. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió con Noé. Génesis 6:8. Pero Noé, dice ahí, halló gracia ante los ojos de Jehová. Note usted, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Note usted, ¿cómo andaba Noé? Caminaba con Dios. Andaba en el camino de Dios correctamente. Dice, era justo. Pero hay algo muy importante aquí. Dice ahí en el versículo 10, fíjese. Y engendró Noé sus 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Esos son los nombres de los hijos de Noé. Tenía 3 hijos. Pero vemos nosotros aquí que en el versículo 9 dice que Noé era perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Vemos nosotros
que Noé había escuchado de parte de su padre y de su abuelo y de su bisabuelo y las generaciones antes que él, había escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Y ese mensaje él lo estaba compartiendo con sus siguientes generaciones, que eran sus hijos. Perdón. Y ahí vemos nosotros que Noé, él compartía lo que él había aprendido, compartía con sus hijos la palabra de Dios. Noé, él estaba viviendo en integridad y les enseñaba integridad. Aprendió integridad de sus padres, de sus abuelos, y él compartía esa manera de vivir con sus hijos, en sus generaciones, tanto antes que él, como él mismo estaba viviendo de esa manera, y así les enseñaba a sus hijos a vivir de esa manera. Él era perfecto. De esa manera vemos nosotros que él mantenía esa fe en Dios, mantenía esa fe viva en el corazón de sus hijos también. Ahí vemos nosotros que eso fue lo que le agradó a Dios de cómo Noé vivía, de cómo Noé fue cuando era niño, cuando era joven y ahora cómo era ahora de padre, y así estaba enseñando a sus hijos. Le agradó a Dios. De esa manera, él mantuvo su fe que tomó de sus padres, de sus abuelos, y la estaba llevando al corazón de sus hijos, al corazón de su esposa. Eso es lo que le agrada a Dios, que el varón, aquel, mantenga su fe y esté compartiendo esa fe en Dios con su familia. Muy importante. ¿Por qué es importante eso? Notemos algo en la vida de Noé, que él halló gracia, dice en Génesis 6:8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice aquí en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé. Fíjese, Dios estaba hablando con Noé como con un amigo. ¿Por qué hablaba de esa manera? Porque Noé caminaba con Dios diariamente. Dice en el versículo 9 al final, con Dios caminó Noé. ¿De qué manera caminaba? Hablaba, adoraba, servía a Dios. Dios estaba en la mente y en el corazón de Noé, y en todas las cosas que Noé decidía, ahí estaba Dios en todo tiempo en el corazón y en el alma de Noé. Por lo tanto, Dios se agradó de Noé y Dios hablaba con Noé. Y dice en el 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios le está diciendo a Noé, voy a destruir a todo ser viviente, Noé. Pero como que ahí le estaba diciendo, menos a ti, Noé, porque tú has hallado gracia delante de mí, por cuanto tú hablas conmigo, porque tú me buscas, porque tú caminas conmigo, a ti no te voy a destruir. Entonces, aquí podemos ver algo, que a Noé no lo salvó el arca. A Noé lo salvó algo muy, muy importante, que también lo puede salvar a usted como varón junto con su familia. Note usted que a Noé y a su familia lo salvó algo muy importante, que no fue el arca.
Noé edificó una fe bien cimentada en el corazón de él y de su familia. La fe de Noé en Dios lo llevó a ser obediente, lo llevó a ser una persona que buscaba a Dios, adoraba a Dios, lo llevó a ser a un adorador, un siervo de Dios, porque Noé le sirvió a Dios 120 años haciendo el arca para salvar no solamente a la familia de Noé, sino a todos esos animales que deberían continuar con la vida aquí en el planeta. Entonces a Noé lo salvó la fe que él edificó en el corazón de él y en el corazón de sus hijos y de su esposa y de las mujeres que habían de tomar sus hijos. Su familia creyó en lo que él decía acerca del diluvio. No era fácil creer las palabras que estaba diciendo Noé. Va a llover, va a haber un diluvio, va a haber un juicio de parte de Dios. No era fácil. Así como en este tiempo hay mucha gente que no cree, en el tiempo de Noé era algo bastante difícil. ¿Por qué? Porque antes del diluvio jamás había llovido. Si usted lee la Biblia, se puede dar cuenta que la manera como era regada toda la tierra era con un rocío y no era con lluvia. La lluvia por primera vez cayó en el tiempo del diluvio. Y aparte de la lluvia salieron las fuentes, se abrieron las fuentes de las aguas de adentro de la tierra y salieron todas las aguas que están dentro de la tierra acá a la superficie y fueron cubiertas todas las montañas, toda la tierra. De esa manera fue como sucedió. Los científicos tratan de evadir todas estas cosas, pero si usted busca información, hay mucha información de la misma ciencia en cuanto al diluvio, en cuanto a cambios catastróficos de inundaciones inundación total en toda la tierra. Aún los mismos científicos hablan de eso, pero lo tratan de evadir. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios sabemos que aun cuando lo quieren evadir, se trata del diluvio. Porque hay fósiles marítimos, aún en el desierto y en lugares muy remotos y aún de mucha altura, en montañas. ¿Cómo fue a dar los fósiles marítimos a tantos miles de pies de altura en una montaña? Solamente a través del diluvio. ¿Cómo es que los fósiles de grandes números de animales en ese tiempo de los dinosaurios están en un rincón? Porque todo eso usted lo puede ver en mucha información arqueológica. Huesos, fósiles de dinosaurios arrinconados en ciertos lugares recónditos, donde fueron arrastrados por una fuerza, una potencia de corrientes de aguas, y ahí hay huesos todos revueltos, dice ahí en esas informaciones, todos revueltos, no están acomodaditos como que si se murieron solos ahí, no, están revueltos, donde llegó una fuerza de corriente, hizo un montón de animales, los mató y ahí quedaron los huesos todos revueltos de esa manera. ¿Cómo fue? No hay otra palabra más que una corriente muy fuerte. Fueron las mismas corrientes de el diluvio. Esas son informaciones del
juicio que Dios trajo en los tiempos de Noé. Así que en los juicios finales van a llegar. Y Cristo Jesús está diciendo, así como llegó en los tiempos de Noé, también va a llegar en estos últimos tiempos. A Noé lo que lo salvó fue la fe que él edificó en su corazón y en el corazón de su familia. Así usted y yo debemos edificar una fe fuerte, que aunque los demás allá afuera no quieren creer, sus hijos entiendan la Biblia. Asegúrese que sus hijos entiendan el propósito de Dios, la palabra de Dios en cuanto a la vida de ellos. Vivir en integridad, en la justicia de Dios, vivir en la santidad de Dios. Muy importante todo eso. Y como familia se debe estar hablando continuamente porque estamos muy cerca a la venida de Cristo Jesús. Muy cerca. La familia de Noé creyó que todo lo que él decía como mensaje de Dios era verdad. El resto de la gente no creyó nada del mensaje que Dios dio a través de Noé. Fíjese nada más lo que dice Cristo Jesús en Mateo 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Cristo Jesús? Que no entendieron, no quisieron creer hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos ellos. Pero en nuestro tiempo también va a ser igual, de la misma manera. Así hay mucha gente en nuestro tiempo, no creen, hasta se burlan de lo que habla aquel predicador de la venida de Cristo Jesús. De hecho, hay predicadores falsos que se burlan de la venida de Cristo Jesús, que ahorita están hasta escondidos allá, que casi no quieren ni hablar con todo lo que está pasando ahorita, porque saben bien que esto es señal de la venida de Cristo Jesús. Y se va a estar manifestando más y más las señales de la venida de Cristo Jesús. Que todos esos mentirosos, falsos maestros, falsos profetas se están burlando. Va a ser el lloro y el crujir de dientes para todos esos falsos maestros y falsos profetas. Así que hay gente que no cree, hay gente que se burla, pero Cristo Jesús, entre más pasa el tiempo, más nos muestra que Él ya está aquí a la puerta. Usted mantenga su fe, enséñele a sus hijos a mantenerse firmes en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Enséñeles a leer la palabra de Dios, a indagar en la palabra de Dios, la verdad, no creer en simplemente palabras de otros, sino indagar en la misma verdad. Cristo Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Debemos, en segundo lugar, debemos ser hombres con visión como Noé, para salvar a la familia en medio de los tiempos difíciles. Noé, él fue un hombre que tuvo visión para que su familia fuese salva de aquello que Dios mismo le estaba diciendo que iba a venir. Noé no solo construyó el arca, Noé tuvo que tener más visión para alimentar también a su familia todo el tiempo que se encontraba o se encontraría en el arca. ¿Cuánto tiempo iba a estar Noé en el arca? Ni Dios mismo le dijo a Noé. Noé no sabía cuánto tiempo iba a estar en el arca. No sabía a qué hora iba a llegar, pero tampoco sabía cuánto tiempo iba a estar flotando ahí sobre el agua en esa barca. Podemos hacer nosotros una lista de cosas que se necesitan para la despensa semanal. Oiga, y podemos traer
grandes cantidades de comida, pero en una semana como que ya nos comienza a hacer falta más. Noé no iba a estar por una semana, no iba a estar por 2 semanas ahí, no iba a estar por un mes. ¿Cómo sabía Noé lo que le iba a hacer falta o cuánto era lo que él debería llevar arriba de ese barco tan grande? Noé no sabía absolutamente nada de eso. Algo que tal vez usted y yo nos pondríamos a pensar. ¿Qué más necesito? Tal vez podemos tener una lista. Podríamos llevar verduras, carne, leche, huevos, etcétera, y aún muchas cosas más. Pero también Noé tenía que pensar lo que iba a comer el chango, lo que iba a comer la vaca, lo que iba a comer cada animal, el elefante, la jirafa, en fin, todos los animales, qué cosas comen, qué cosas y cuántas porciones necesita cada uno diariamente. ¿Sería suficiente todo lo que Noé iba a llevar para cada uno? A lo mejor en la primera mordida se comían todo lo que Noé había subido para cada uno de ellos. ¿Cómo piensa usted que se llevó a cabo todo eso? Noé necesitaba sabiduría de Dios y, por ejemplo, los animales carnívoros, ¿cómo los iba a alimentar Noé a los animales carnívoros? ¿Cuánto necesita comer el león? ¿Cuánto necesita comer el tigre? ¿Cuánto necesita comer la pantera y cada uno de esos felinos? Oiga, tremendo. Si usted lee en el capítulo 7 y el capítulo 8 de Génesis, se da cuenta que Noé estuvo 1 año, 10 días en esa arca. 1 año con 10 días. Exactos. Y ahí en el capítulo 7 y capítulo 8, y no le voy a decir los versículos para que usted lo lea y se dé cuenta que duró 1 año con 10 días. ¿Cuánto comería cada animal de su alimento exclusivo? ¿Cuántos plátanos se comió el chango en 1 año con 10 días? ¿Y cómo fue que le hizo nada más para alimentar un solo animal? Oiga, cuesta mucho. Veamos Génesis 6, 21 y 22. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Noé? Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Dios le dice que lo almacene. Y servirá de sustento para ti y para ellos, o sea, para los animales. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí vemos nosotros que Dios le da indicaciones a Noé. Noé obedeció y almacenó todo cuanto pudo, pero estoy seguro, tal vez usted esté de acuerdo conmigo, tal vez no, pero en lo personal yo estoy seguro que por más que haya almacenado Noé, no era suficiente para tanto animal y aún para él y para su familia, para todo 1 año no hubiese completado Noé. Con todo lo que él haya almacenado, él no completó en sí con lo que él llevó y almacenó. Se necesita ser una persona visionaria, una persona que viera más allá del problema, más allá de la necesidad. Y esto es solamente en algo
En un suceso tan serio, tan grande, tan importante, se necesita tener una visión diferente, no humanamente, sino que venga de Dios. Para poder llevar a cabo esas cosas, se necesita tener una visión de Dios. Y Noé tenía visión de Dios para llevar a cabo algo tan grande. Usted y yo necesitamos tener visión de Dios, sabiduría de Dios, enseñanza de Dios. Debemos hablar con Dios continuamente para que sea Dios quien nos enseñe, nos indique, nos instruya en todo lo que nosotros debemos hacer. Cómo debemos enseñar a nuestra familia a buscar a Dios, cómo debemos hacer en cada situación. Solamente Dios es el único que nos puede guiar. Por eso se necesita ser un hombre con visión de parte de Dios. En Génesis capítulo 41 vemos el plan de Dios en manos de José, José el soñador. Vemos nosotros que Dios le da sabiduría a José para que él almacenara alimentos, grano, por 7 años antes de que llegara el problema de escasez, de sequía. Y Dios guía a José para exaltar a José, para poner en alto a José, porque José era fiel, era un joven, era un hombre que le era fiel a Dios en toda su manera de vivir. Él mantenía su integridad, él mantenía aquella integridad delante de Dios, y eso a Dios le agrada. Precisamente José, igual que Noé, le agradaba a Dios. Por lo tanto, la visión de estos hombres era primero Dios, honrar a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios, glorificar a Dios en toda su manera de vivir. Ahí inicia la visión de un gran hombre en el corazón de Dios. Honrar a Dios con todo su corazón en su manera de vivir. Entonces aquí en el capítulo 41 de Génesis vemos nosotros que Dios le instruye a José, y así también de esa manera en la historia de José vemos que José es usado por Dios para almacenar alimento, el grano, y así preservar la vida de mucha gente, y ahí estaba preservando la vida de los patriarcas israelitas, los hermanos de José, y a su padre Jacob también. José, de esta manera, es guiado por Dios y suceden esas cosas grandes porque José creía a Dios, José honraba a Dios, José glorificaba a Dios. Asimismo, vemos nosotros que José es guiado por Dios y almacena por 7 años, y los 7 años de sequía él sustenta a los necesitados en esas sequías. También vemos nosotros a Daniel, otro siervo de Dios. Fíjese nada más, la visión de Daniel. Veía aquello que Dios quería hacer en la vida de él. Por eso Daniel no se preocupaba y él creía que Dios haría algo en su vida. Cuando Daniel fue deportado para Babilonia, a él se le tenía que dar alimento de lo que comía el rey, pero era alimento que Daniel no podía probar, porque eran alimentos que no le eran permitidos a ellos como judíos comer. Por lo tanto, Daniel y sus compañeros, ellos piden
que se les dé solamente legumbres. Pero Daniel y sus compañeros sabían que aún comiendo puras legumbres por mucho tiempo, Dios les daría fuerzas, Dios los sustentaría y Dios les daría a ellos sabiduría en todo lo que ellos necesitaban. Y vemos nosotros que sobrenaturalmente, ahí en el libro de Daniel, sobrenaturalmente ellos estaban más robustos que los que comían carne. Ellos estaban más saludables que los que comían aquel otro platillo que comía el rey. Pero Daniel sabía que sobrenaturalmente Dios les daría esa salud física y mental. Todo él sabía, así que tenía visión en el gran poder de Dios obrando en él mismo. Eso es lo que hacía también Noé. Noé sabía que con subir un poquito de pasto para cada animal, un poquito de carne, iban a estar comiendo y no les iba a faltar, y mientras ellos comían, Dios iba reemplazando a aquellos que comían, y ahí estaba la provisión de Dios, y aún aquel pasto se mantenía fresco, se mantenía verde. Aún Noé, el aceite que usaba su esposa para cocinar, el aceite lo volvía a reponer Dios y no le faltaba. La harina también se la volvía a reponer Dios. En fin, así ellos estaban comiendo y Dios iba reponiendo de todo lo que ellos estaban usando. La gallina, los pollitos, las aves, aquel grano que comían, era el grano que volvía a restaurar Dios en aquel lugar donde ellos estaban comiendo. Y pues ahí yo le aseguro que el huevo y todo aquello que estaban poniendo las gallinas, pues le servía a Noé y a la familia para estar comiendo. Son cosas que Dios es quien hace con su gran poder. El profeta Elías, tenemos a otro hombre de visión en el poder de Dios, ver el poder de Dios en medio de los tiempos difíciles. Él creía a Dios, Elías siempre le creía a Dios y clamó por fuego que cayera del cielo para en aquel altar donde Dios se debería de manifestar. Y él creyó y dice, y muéstrales que tú eres el que tiene poder. Y Elías creyó, y así fue como Dios lo hizo, porque Elías creía en el poder de Dios. Cuando Dios manda a Elías a Sarepta con una viuda que tenía escasez de alimento, Elías va, le cree a Dios y va con esa viuda. Y asimismo Elías cree cuando Dios le dice, yo ya le ordené a una viuda que ella te sustente, te alimente ahí en su casa. Elías llega con aquella viuda y la viuda también cree, y aun cuando no era del pueblo de Dios, era de otro pueblo, esta mujer cree lo que el profeta de Dios le está diciendo, y el último puñado de harina y el último chorrito de aceite hace aquella amasijo y prepara una torta y le da al profeta. Y porque el profeta dice, cuando me des primero a mí, no te va a faltar a ti y a tu hijo, a tu casa. Cuando ella lo prepara creyendo y el profeta come, en la botella de aceite y en la vasija de la harina ya estaba la harina que le había sacado, ya estaba el aceite, y nunca jamás faltó de aquella provisión de Dios. Sin lugar a duda que Noé tenía esa visión del poder de Dios, de la provisión de Dios, de la presencia de Dios con ellos ahí en el arca. Sin lugar a duda que Dios mismo
estaba en esa arca con Noé y su familia. Sin lugar a duda que era Dios quien estaba proveyendo a cada persona y a cada animal. Por muy pequeño, muy grande que sea, era Dios quien estaba proveyendo las necesidades. Era Dios quien estaba tomando el control de las bestias, de los felinos, para que no le hicieran daño a ningún otro animal. La presencia de Dios estaba ahí en ese lugar. Noé fue un hombre de visión, pero no en cosas inadecuadas, sino en el poder de Dios, en la presencia de Dios, en la provisión de Dios, en la voluntad de Dios. Usted y yo, como varones de Dios, debemos tener una visión más amplia en cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra familia, y cuál es la voluntad de Dios que Él quiere hacer en nuestra vida. Vea el poder de Dios y la voluntad de Dios, y vea que Dios, Él tiene cosas grandes para usted y su familia. Así sucedió con Noé. Él tuvo esa visión, él creyó en todo eso, y él caminó en la voluntad de Dios en todo tiempo. Cuando un varón se propone a orar con su familia por el poder de Dios, ese varón va a ver el poder de Dios rodeándolo a él y a su familia. Ese hombre va a ver el poder de Dios supliendo en toda necesidad. En los tiempos difíciles, ahí va a estar Dios. Pero por eso usted y yo debemos prepararnos todos los días para cuando venga ese tiempo. Es Dios quien ya nos tiene rodeados. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, los guarda y los defiende. ¿A quiénes? A los que le temen. No los que están asustados al final. No. Por eso debe tener un temor de Dios, un respeto, honrar a Dios con todo su corazón desde ya, para cuando vengan los tiempos difíciles, Dios ya lo tiene rodeado a usted y a su familia. No ande haciendo las cosas a la mera hora. Así es como Dios quiere que sea un varón, cabeza de familia, un varón con visión en el poder de Dios, en la voluntad de Dios, un varón ejemplar para cuando vengan los tiempos difíciles, Dios ya lo tiene bendecido y protegido. Ese varón y su familia van a ver el poder de Dios protegiéndolos en medio de todo problema. Ellos van a ver la salvación de Dios en medio de los tiempos malos. Noé vio la salvación de Dios junto con su familia. Cuando todos los demás perecieron, él vio la salvación de Dios junto con su familia. Así que usted debe hablar y caminar con Dios todos los días de su vida. Que Dios le dé grandes bendiciones a usted y a su familia. Sea un hombre victorioso. Noé, por vivir de esa manera, llegó a ser el hombre victorioso junto con su familia, porque fueron los únicos que quedaron vivos. No necesitaban trofeos, no necesitaban bienvenidas de nadie, porque ya no había nadie. Pero Dios les dio la victoria dándoles la vida porque creyeron en Él. Así que solo el varón que cree y obedece a Dios llega a ese final victorioso. Y Cristo Jesús está a punto de venir. Está a punto de venir. Y solo los varones, junto con sus familias que viven de esta manera, van a entrar en esa victoria final.
Ojalá y usted lo tome en serio y no lo tome como las demás personas que no creen en la palabra de Dios. Sea un padre de familia ejemplar en tiempos difíciles. Sea un padre de familia que edifica su casa sobre la roca, como dice en Mateo 7, 24 al 28, edifica su casa sobre la roca. Y no sea como un hombre que edifica su casa sobre la arena, porque será grande su ruina. El que edifica su casa sobre la arena, sobre la mentira de este mundo. Edifique su vida, su familia, sobre la roca que es Cristo Jesús. Si Cristo Jesús viene hoy, en esta noche, o mañana, o el próximo año, que usted entre en la salvación de Cristo Jesús y en la vida eterna. Rinda su corazón, pida perdón por sus pecados y pídale que lo lave con la sangre santa y poderosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Que tenga usted un feliz día del Padre, lleno de grandes bendiciones, rodeado de su familia, pero no solamente aquí, no solamente este día del Padre, sino en la eternidad, y que su familia esté contenta, feliz en la eternidad, junto con usted, alabando al Señor Dios Todopoderoso. Dios le bendiga ricamente. Señor, gracias. Bendice a cada padre de familia. Que tu presencia sea con cada uno de ellos, guiándolos en tu salvación y en tu vida eterna, en Cristo Jesús. Dales un día del Padre feliz y tu presencia sea en medio de ellos. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Dios le bendiga ricamente.